lo que os voy a contar, ¿vale? Por eso, si nos apoyaba, incluso decía, os lo mando por WhatsApp si tenéis un grupo simplemente para ver las imágenes. Ando con la garganta regular, si empiezo a toser, no pasa nada. Paramos un minutín y seguimos, ¿vale? Cuando Javier me proponía venir a estar un rato con vosotros, me decía, habla de tu testimonio, paro, formación. Digo, madre mía, esto, ¿no? A ver, mi testimonio, el testimonio de otros, mi experiencia. Un poco con la introducción que nos hacía Josito, yo me siento privilegiada de alguna manera. Bueno, ya voy sumando años y toda mi vida profesional y parte de la formación la he dedicado a estar cerca, cosa que me parece muy importante, ¿no? Esa cercanía con las personas de las que, bueno, intentamos nosotros acercarnos a esa situación, ¿no? Llamamos vulnerable, pobre, difícil, compleja. Para mí es un privilegio el haber podido dedicar muchos años a estar cerca. Y también a no haber perdido la sensación de injusticia, es decir, a no haberme habituado a determinadas situaciones que podemos colocar de muy distinta manera y desde ahí situarnos nosotros de muy distinta manera, ¿no? Todavía esa injusticia de la que hablaba Josito me sigue interpelando y por lo tanto siento necesidad de dar respuesta y como la palabra dice, desde la responsabilidad. Es verdad que yo, mi dedicación profesional es a esto y por lo tanto vivo como dos realidades. Una, la pasión. Si no me apasionase, habría perdido en el camino gran parte de lo que me mueve todos los días, ¿no? Y sería una manera de hacer distinta, pero también vivo mucha responsabilidad, porque me parece que en la respuesta de la que antes nos hablaban, con competencia, ¿no? La caridad necesita competencia y necesita, por lo tanto, una respuesta responsable, una respuesta quizás de la máxima calidad a las personas que nos están haciendo llegar una situación de necesidad que lo que espera es una alternativa, ¿no? Si hablamos de empleo, quien no tiene empleo lo que busca cuando se acerca a nosotros es una respuesta para encontrar un empleo. No solo para sentirse escuchado, que es muy importante y seguramente cómo lo hagamos cambia mucho, ¿no? De si tenemos un ratito para compartir o no, pero necesitamos ser muy responsables en la respuesta, ¿no? Nos hablaba Josito de la competencia, pues efectivamente de la responsabilidad, ¿no? De esa respuesta a la injusticia. Y sin duda, es verdad que he dedicado muchos años dentro de la dimensión social al empleo, esa dimensión política, ¿no? Creo que para dar respuestas en empleo somos muchos los agentes que estamos involucrados, no solo esa parte social, esa parte de atención a la persona en búsqueda de empleo o en desempleo, sino también todos esos agentes que construyen empleo y esas políticas de empleo. Por lo tanto, quizás esas tres patas, ¿no? Es lo que es mi brújula cuando me levanto cada día, ¿no? La pasión, la responsabilidad y la dimensión de incidencia que podamos tener, ¿no? Pública política. Bueno, voy a compartir con vosotros la estructura, lo que hacemos, las actividades, las acciones del Servicio Diocesano de Empleo. Podría contar, porque es fácil contar, un servicio de empleo cualquiera, de cualquier ONG. La estructura es bastante similar, digamos, ¿no? Hay acciones que están, pues, desde esa responsabilidad, ¿no? Diseñadas para el fin que persiguen, pero quizás tenemos que tener, ¿no? Desde Cáritas la alerta permanente de que somos un servicio diocesano, no somos un servicio cualquiera, no somos el servicio de empleo que funciona fenomenal de Fundación Tomillo, no somos eso, ni somos el servicio de empleo de La Rueca, pues no somos eso, ¿no? Entonces es una tensión permanente que tenemos que tener, esa visión diocesana, ¿vale? Me interrumpís cuando queráis, lo que os guste más nos paramos más o lo que os interpele más y vamos compartiendo, ¿vale? La primera pregunta sería ¿por qué hay un servicio de empleo en Cáritas, ¿no? Es decir, porque,
de todas las necesidades que hay, a nivel social podríamos tener, ¿no? Y ya tenemos un montón, pues el CTA para adicciones, personas sin hogar, menores, mayores, mujer. ¿Y por qué hay un servicio de empleo? El empleo tiene se entiende, ¿no?, como una cuestión esencial dentro de la respuesta de la caridad. Os recojo, que no vamos a pararnos mucho, pero sí como marco yo creo que es fundamental, ¿no? Es decir, dentro de la caridad, en distintas encíclicas se manifiesta cómo el empleo, ¿no?, es, bueno, un valor ético, es una realidad, tanto con su dimensión objetiva como subjetiva, clave para desarrollar la caridad. Luego, si queréis, os paso lo que queráis. Este sería como la estructura del servicio de empleo, ¿vale? Como veis ahí en los globitos, básicamente tiene acciones que tendría cualquier servicio de empleo. Es verdad que los hay más chiquitines, Cáritas, como es la hermana mayor, pues tiene de todo un poco, ¿no? Todas las acciones posibles, digamos, que podría desarrollar un itinerario, un caminito, donde tengamos que apoyar a la persona que está en búsqueda de empleo en esa orientación e información. Yo, si tuviese que elegir alguno de los globitos, creo que me quedaría con ese. Es decir, me parece que disponer de buena información y buena orientación es clave para las personas que atendemos. Es lo que te da brújula, es lo que te da capacidad real de elegir y de decidir, y no que otros decidan por ti. Es la parte quizás de mayor dimensión. Luego os voy a poner un poco los números de decir, oye, ¿y de qué volumen hablamos?, ¿no? Porque esto de ser la hermana mayor, bueno, ¿cómo de grande es?, ¿no? Pero la parte de orientación e información, nosotros tenemos una estructura que se llaman los SOIES, ¿vale? A veces le llamamos tanto, como pasa con las siglas, ¿no? Es decir, ¿y qué quería decir eso de SOIE?, ¿no? Pues son servicios de orientación e información para el empleo. Quizás es la parte menos profesionalizada y por lo tanto más exigente para nosotros. Dedicamos una gran parte de la energía, el equipo técnico, digamos, ¿no?, en la parte más profesionalizada, a formar a ese voluntariado, a esos tutores, a esos monitores que están en la capilaridad, en todas las vicarías, ¿no?, y en todos los centros arciprestales. Es lo que llega más cerca de donde están las personas desempleadas. Son, mira, creo que lo ponía ahí, son 21 servicios pequeñitos, bueno, no tan pequeñitos, porque la dimensión, claro, si comparamos 1000 con 100, 100 es pequeñito, pero 100 es muy grande, ¿no? Entonces están repartidos por todo el territorio de la diócesis, ¿no? Son equipos de voluntariado. Y entonces, bueno, lo que os decía, lo que más nos exige es esa dimensión responsable de respuesta a las personas que vienen en búsqueda de empleo, atendida por voluntarios, que sea de calidad, ¿vale? Y sobre todo por esa dimensión inicial. Ese es el primer acercamiento donde más personas atendemos y donde tenemos que transmitir una información en torno a la búsqueda de empleo, no otras informaciones, sino para resolver la necesidad que nos están compartiendo. Entendíamos que no llegábamos del todo a una población que es la población joven, ¿vale? Es decir, los jóvenes se mueven de otra manera, no llegan a estos equipos, no se mueven por las parroquias. Normalmente sus códigos, sus vías de comunicación son distintas. Entonces se inició un proyecto que terminó, es una obra nueva, digamos, físicamente hablando también es una obra nueva. Terminó la construcción en el verano del 21, ¿vale? Es un proyecto donde, con una metodología, digamos, especial para jóvenes, porque es mucho más dinámica, mucho más abierta, mucho más flexible, intentamos cubrir esa etapa previa a lo que es un proceso de orientación laboral, desde el enganche con otro tipo de actividades, ¿no? Deportivas, lúdicas, mucho más talleres de desarrollo de competencias de otro tipo, ¿vale? Luego os enseñaré una foto y físicamente está en el ensanche de Vallecas, ¿vale?
y está pensado como motivación. No es un centro juvenil, no es un centro cultural, no es un centro de ocio. Hay billar, pero no solo van a jugar al billar, hay boxeo, pero no solo van a jugar al boxeo, sino que son otro tipo de actividades que nos ayudan a conseguir lo mismo que con adultos. A lo mejor lo hacemos así, ¿no? Más sentados y más, venga, nos ponemos por parejas para ver cómo, no. Entonces, luego os enseñaré un poquitín del proyecto. Después de esas primeras etapas, bueno, pues hacemos cosas de formación para el empleo, luego si tenemos tiempo lo desarrollamos un poquito más. Cualquier profesional, cualquier oficio requiere una competencia técnica, es decir, si tú vas a ser mozo de almacén, necesitas, ¿no?, estar habilitado para manejar una carretilla elevadora, y si tú vas a ser cuidador o cuidadora de un abuelito, pues necesitas saber cómo moverlo, ¿no?, o cómo manejar una grúa. Y si tú vas a ser diseñador de páginas web, pues necesitas saber, ¿no?, cómo programar y hacer una página. Tenemos un centro de formación. Antes teníamos divididas más las acciones, ahora está todo en este centro nuevo que os digo. Hay una parte de jóvenes y el resto es todo aulas de formación, digamos. Una vez que ya estamos preparados, tenemos que entrar en contacto con el mercado, que es esa parte de prospección e intermediación, de relación con empresas, ¿vale? Luego me voy a parar un poquito más con las empresas, lo paso ahora más rápido. Y luego tenemos otro gran equipo de trabajo, porque va creciendo y creciendo muy rápido, que son las empresas de inserción, que no sé si os suena la figura de empresas de inserción, que como su nombre indica es empresa, porque tiene una actividad productiva, factura, tiene clientes y tiene su actividad económica, y es de inserción porque los trabajadores en su gran mayoría son personas en un proceso de desarrollo de competencias, ¿vale?, personales y técnicas para llegar a una incorporación laboral en plenas facultades, digamos, ¿no? A veces no solo es la formación en aula, sino que hace falta una formación más práctica. Luego las desarrollamos más también. Bueno, este es el material de la campaña por el empleo del año pasado. Os decía, esa parte de incidencia me parece que implicar a todos los agentes que somos responsables, ¿no?, en la creación de empleo, tiene una dimensión mucho mayor que lo que es la dimensión más cercana de atención social, ¿vale? En todo esto que os cuento, sin duda, tenemos que estar actualizados, nos lo decía también antes Josito, ¿no? Es decir, no vale quedarnos en ninguna de las acciones que os he contado anclados en la respuesta a la población que atendíamos hace 10 años. No tiene nada que ver con la realidad social que atendemos hoy. El nivel de cualificación, el nivel de talento, el tipo de voluntariado que tenemos, por dónde llegan las personas. Muchas veces esa puerta de la Cáritas parroquial ya no es tan ni puerta ni abierta, con lo cual hay que buscar otras vías. Es decir, de alguna manera hay que estar permanentemente en alerta, ¿no? Destaco ahí el FOESA porque también es verdad que tenemos que inspirarnos de fuentes más o menos formalizadas, no solo esa intuición que te da, ¿no?, lo que va llegando, sino la sistematización. Bueno, este es un ejemplo del campus que os decía, del campus de Cáritas Madrid. No sé si las Cáritas parroquiales lo conocen. Ese sí lo conocen. Yo el lunes tengo una entrevista con Fernando allí en el campus Cáritas. Fenomenal. Porque vamos a hacer una actividad con los chavales en el instituto. Yo soy profesor de secundaria y vamos a hacer, y el lunes a las 4 me voy con él. Muy bien. Para poder ir allí, basado en un taller que hicimos unos profesores de biología el año pasado, que era todo un tratamiento de la fertility, y luego acababa una dinámica allí. Yo estuve en ese taller y lo voy a hacer con los chavales. O sea que el lunes me voy con Fernando para eso. Eso es lo que tiene que ser, es decir, de alguna manera esa transversalidad de la que hablábamos, ¿no? De decir, esto está pensado para desarrollar determinadas acciones, pero no quita, ¿vale?, que esté abierto a que determinadas, ¿no?, acciones de pastoral se crucen con otro tipo de destinación. Claro. Tuvimos hace, no sé, un mes, era como en Navidad, la visita de una empresa, de una empresa, y se le ocurrió ir con sus 2 hijos. Dices, bueno, esto, ¿no?, juntamos aquí como... Pero bueno, estaban allí, visitamos el centro,
Y al terminar dice uno de los chicos, oye, yo tengo un amigo que no sale de su habitación, ¿podría venir? ¿Por qué no? Es decir, ¿qué necesidades tenemos? Bueno, el chico no apareció, pero bueno, si hubiese venido a decir, ¿qué necesidades tiene ese chico que podemos enganchar? Y en esa pluralidad de personas que atendemos, ¿no? ¿Cómo entendemos las necesidades o la vulnerabilidad? Bueno, es verdad que es un espacio muy plural, probablemente nos imaginábamos un perfil o una realidad de los chicos que iban a llegar o en los que nosotros pusimos el foco inicialmente, porque es un proyecto muy reciente, empezó en enero del año pasado. Quizás mucho más en los chicos de fracaso escolar, de abandono, de ruptura con el sistema educativo muy temprano. La realidad que nos vamos encontrando y que también nos interpeló mucho en los primeros meses de decir, Dios mío, ¿qué tenemos que atender? ¿No? Es cantidad de jóvenes solos, no del grupo de menores no acompañados, pero sí muy poco mayores, pero no acompañados, ¿vale? Chicos, bueno, inmigrantes que llegan con muy poca cobertura familiar, la gran mayoría de ellos en situación irregular, pero con unas ganas que te mueres. Y dices, madre mía, entonces era el miedo de decir, jo, es que esto se nos va a estancar aquí 3 años hasta que extranjería nos deje. Bueno, esto lo tenemos que atender, esto tenemos los recursos para recoger a esos chicos y hacer un proceso, lo tenemos. Dice, ¿por qué no? ¿Por qué no? Nos da una dinámica del centro distinta, no es lo mismo personas a lo mejor más de la zona, pero tenemos procesos realmente maravillosos, ¿no? Con un esfuerzo por su parte impresionante. Bueno, esto es un poquitín la foto de formación. En esa actualización que decimos, yo siempre que lo explico digo, hay sectores muy nuestros, ¿no? A nadie os sorprendería que os dijese, pues hacemos formación en cuidados y dependencia. Y dice, pues claro, ¿no? Es lo que os toca, sois caritas, ¿qué vais a hacer? Pues cuidar, ¿no? Y formar a los cuidadores y todo esto del empleo doméstico. Efectivamente, seguimos haciendo mucha formación, muchísima, en el sector de cuidados, ¿vale? En muy distinta escala y con muy distinta certificación también para poder acceder a puestos que requieren certificación, pero como no podía ser de otra manera y como la responsabilidad en la respuesta nos exige, estamos abriendo camino también en sectores que a lo mejor dices, ¿y Caritas hace eso? En todo el sector tecnológico, ¿vale? Ahí creamos, bueno, empezamos haciendo formación en transformación digital, eso nos llevó a una comunidad de aprendizaje donde no era tanto el curso al uso, sino con una dinámica mucho más por proyectos. Bueno, eso nos va metiendo, ¿vale? En un diseño que yo siempre digo cuando explico cuál es nuestro espacio, digamos, ¿no? Más propio, que es cubrir la distancia que hay hasta llegar a lo que ya existe. Es decir, no es nuestra misión hacer lo que otros ya hacen y hacen bien, ¿vale? Pero sí es nuestra misión cubrir la distancia entre el que llega que no está situado y accede al bootcamp, ¿vale? ¿Okay? Esa es nuestra misión. De estos chicos que os digo, y gente que a lo mejor supera, ¿no?, los 30, 40 años, pero que tiene formación en país de origen, que tiene cualificación, pero está en situación irregular, entonces no accede a la oferta formativa del SEPE, pero, es decir, toda esa franja que a lo mejor lo que nos sale es decir, tú, de mozo de almacén, ¿no? Es decir, eso es una incorporación inmediata, una salida que va a estar... Estamos para la urgencia, pero estamos para, de alguna manera, la promoción, ¿no? Ese es nuestro espacio. La formación nos da mucho juego, entre otras cosas porque lo hacemos muy de la mano de las empresas, es decir, no podemos hacer formación que a nosotros nos parece interesante si a la empresa no se lo parece. Entonces ahí hacemos muchas veces diseño de formación, entre comillas, a la medida, ¿no? Tenemos un ejemplo, yo creo que es muy gráfico, con Susita, os sonará, podemos ser de sushi o no, pero eso ahora mismo crecen un montón los restaurantes de sushi, donde no solo hacen falta ayudantes de cocina,
Hacen falta ayudantes de cocina que sepan cortar el salmón así, no sé, como muy finito y que sepan... Yo quiero a alguien que sepa hacer muy bien mi especialidad, ¿no? Entonces, bueno, pues en colaboración con ellos, y ellos cubren un coste muy grande, desarrollamos cursos de ayudante de cocina especializado en sushi, ¿no? Con una inserción, pues, si me parece que terminaron 12, 10 personas. Es decir, cuando haces algo que realmente tiene cabida, está mucho más ajustado, ¿no? Bueno, ahí destacar, bueno, pues la adaptación, digamos, a las necesidades y a las oportunidades del contexto. Quizás las dos ramas más novedosas es esta parte de IT y la parte de reformas eficientes, energías fotovoltaicas, toda esta parte, ¿vale? Bueno, esto sería un ejemplo, ¿vale? Una historia de vida, digamos, donde nos vamos sumando en esos escalones que os he contado y vamos cada uno situando y aportando, ¿vale? Para que Eduardo llegue a cambiar su vida, ¿vale? Parroquia Santiago el Mayor, Vicaría 7, Casa de Acogida. Necesitamos a veces, ¿no? Es decir, cuántas necesidades tenemos que tienen que compensarse, pero en la casa de acogida solo, si no, pero me falta una parte grande, ¿no? Yo siempre digo que el tema del empleo, si nosotros nos presentásemos, todos diríamos, pues yo soy Begoña y trabajo en Cáritas. Pero el Javier, o sea, es una parte, ¿no? que nos constituye de tal manera que cuando esa segunda parte es un vacío, bueno, la identidad de las personas, sobre todo adultas, ¿no? Que nos identificamos mucho con esa autonomía, esa capacidad de resolver de manera autónoma la vida, nos falta. A ver, ya pedir sonido ya va a ser mucho, ¿no? No funciona. Bueno, no. Sí, ahora sí. Hola Eduardo, buenos días. Oye, queríamos preguntarte, nos conocemos desde este verano, que se empezó a trabajar en Califood, porque como persona de refuerzo por la campaña de verano y tal, y ahora después de estar con nosotros, pues estás en un puesto de catador. ¿Qué supone para ti trabajar? Para mí, en primer lugar, supone pues, un motivo de satisfacción y alegría, pues, porque así puedo poner mis conocimientos hacia adelante de todo lo que he aprendido en otros sitios. Muy bien. Y oye, ¿en qué te ayudó a ti Cáritas un poco en este proceso hasta llegar a este puesto en Califood? Pues me ha ayudado mucho en lo que es la preparación, los cursos en los que me han apoyado, tanto en la escuela de hostelería y pues, en la casa de acogida con las prácticas. ¿Tú crees que esto puede ser un paso así para lanzarte a otro tipo ya de empresas llamadas normalizadas y en el mercado de trabajo? Pues yo creo que sí. Creo que me siento capaz de poder hacer el trabajo que se me exige. Muchas gracias. Gracias a ti. El trabajo no es solo una forma de sustento por el salario, sino que atañe a la dimensión ética y antropológica de las personas. ¿Qué dice Eduardo? Dice que le da mucha satisfacción, le da mucha alegría y que además se siente capaz de poner sus conocimientos a disposición de otros, ¿no? Es decir, pues eso es lo que sentimos todos cuando vamos, ¿no? Y cuando asumimos la responsabilidad de un trabajo que encima, ¿no? Bueno, encima, que además supone unos ingresos que te permiten irte de la casa de acogida y tener tu vida de manera autónoma, ¿no? Y a lo mejor sigues apoyado en el CTA, sí, pero tú vas construyendo, ¿no? Y tú eres el que vas con determinados apoyos despegando, promocionando, haciéndote, ¿no? Ay, no, otra, vale. Os decía que me iba a parar un poquito más en la relación con las empresas porque inevitablemente es un agente clave, ¿vale? Casi voy a poner esta diapositiva antes que la otra. Es un agente clave en
la incorporación laboral. Podemos trabajar muchísimo en esas competencias con las personas, informarlos, orientarlos, formarlos, es decir, pero ¿quién crea empleo? ¿Quién genera empleo dentro de la sociedad? Bueno, pues las empresas en un porcentaje grandísimo, ¿no? También hay empleo público que ahora está creciendo, ¿no?, mucho, pero el tejido empresarial de una manera crucial, ¿no? Entonces, no podemos imaginarnos el trabajo desde el Servicio Diocesano de Empleo solo con las personas, sino sin olvidarnos de la parte de incidencia y de trabajo con las empresas, ¿no? Podemos entrar en lo que ya no se llama responsabilidad social corporativa, en lo que las empresas, ¿no?, tienen de responsabilidad en cuanto al valor social, el impacto social, pero simplemente recalcar que para nosotros es un agente tan importante, ¿vale?, y que construimos muchas veces de la mano gran parte de las acciones que desarrollamos. Somos agencia de colocación. Yo siempre digo que soy un poco anti agencia de colocación, porque a veces los proyectos nuevos como que se comen el sentido propio de lo que es la misión del servicio de empleo, ¿vale? La agencia de colocación, que a veces resuena mucho, es una pura herramienta, un requisito, digamos, para desempeñar una función propia del servicio, que es la intermediación laboral. Poner en contacto un puesto de trabajo, una oferta de una empresa con un candidato requiere una figura de reconocimiento, que es la agencia de colocación. Pero agencia de colocación también es Manpower, Eulen, no somos eso, no somos eso. Y como atendemos a personas en situación administrativa irregular, pero no las puedo derivar a la agencia, no puedo hacer. No, si la agencia es una herramienta que tenemos, ni muchísimo menos podemos decir que no podemos atender. No, para eso está el servicio de empleo, ¿vale? Y es un recurso más que lleva en marcha 4 o 5 años y como que centró mucho la atención. Es decir, el peso del servicio no está en esa herramienta, ni muchísimo menos, ¿vale? Entonces, bueno, es una de las acciones más que hacemos con las empresas, que es intermediar. De hecho, en volumen, luego lo vais a ver, el volumen de personas que atendemos en la agencia es así de pequeño frente a todas las personas que atendemos en los OIEs, porque hay de alguna manera una graduación, una resolución de manera autónoma de grande, ¿no?, una muy buena orientación. La gente, una buena herramienta para buscar empleo, lo encuentra, no tiene por qué seguir avanzando, ¿no?, en el resto de los recursos. Como decía al principio, somos responsables en lo que hacemos, con lo cual requiere una planificación y una estrategia, es decir, a qué empresas vamos. No solo nos quedamos en decir a ver cuándo vienen las empresas a nosotros, sino que todo eso está diseñado y está enfocado, ¿no? Hay empresas que no se acercan a nosotros, pero nos interesa mucho, pues hay que ir explorando y hay que ir diseñando, como os contaba antes, de manera compartida. Con una visión global. A veces te acercas a una empresa que le interesa mucho empleo o no, y eso quiere decir que puedes abrir otra puerta, ¿no?, un abanico más amplio, porque a lo mejor le interesa mucho colaborar con menores. Bueno, pues en esa transversalidad no podemos ser compartimentos estancos ni dentro de la propia casa, ¿no?, como antes poníamos ejemplos, sino una dimensión muy amplia, ¿no?, por ese valor compartido que decíamos antes que tiene o que tenemos con el tejido empresarial, ¿vale? Os señalo ahí la detección de talento como valor social, porque yo creo que en los últimos, un poco por el ajuste en las personas que estamos atendiendo, una de las labores que hemos hecho es, de todas las personas que atendemos, que a veces miramos desde un determinado foco, ¿qué se nos está quedando oculto, ¿no? Ese talento que a veces no detectas por la urgencia que os decía antes. ¿Cómo lo hacemos aflorar para que cada uno llegue al máximo, digamos, potencial, ¿no? Es decir, estudiar secundaria está bien, pero seguramente para nuestros hijos o nuestros seres así cercanos, hombre, preferimos que haga bachillerato, ¿no? Sí, sí puede, porque, oye, y si después de bachillerato puede hacer un grado superior, ¿por qué no? Y si después puede ir a la universidad, ¿por qué en determinadas miradas, ¿no?,
una persona atendida en Cáritas, ¿por qué no puede? Es decir, ese talento que a veces se nos queda oculto, bueno, parte del trabajo que está haciendo el equipo es ¿qué no hemos visto? Cuando viene, se llama de verdad Leonardo, es que últimamente pongo siempre el ejemplo, es decir, cuando viene Leonardo y me pide, por favor, no llego a pagar el alquiler, yo le doy una ayuda, yo no, pero tú sí, ¿no? Así le das una ayuda de alquiler. Y Leonardo, que va a ser contratado como aparejador, ¿a qué Leonardo estoy viendo? Porque hay que pagarle el alquiler para que no sigamos en la escala, digamos, no sigamos bajando peldaños, pero he visto al aparejador que escondía a Leonardo, porque ya lo era. Es decir, muchas veces las gafas que nos ponemos inevitablemente, ¿no? Porque depende de la silla que nos toque, no es la misma esta que esa, pues nos condiciona, ¿no? Entonces, estamos centrando mucho, de alguna manera, en hacer aflorar, de poner en contacto ese talento, llamémosle talento que ahora está muy de moda, o potencial, o capacidades que tienen las personas que a veces no vemos. ¿Por qué? Porque encasillamos, porque quien me pide una ayuda de alquiler, lo que necesita es rápido, ¿no? Bueno, y pongo ahí otra flecha en torno a los cuidados en domicilio y sociosanitario, por la dedicación tan grande y a veces no tan productiva en cuanto a lo que son inserciones laborales, del trabajo que hacemos con los empleadores, ¿vale? Que no empresas, sino los empleadores. ¿Cuántas familias nos llaman para, tengo este problema, qué puedo hacer, cómo lo puedo resolver, mi madre, mi padre, una demencia? Esa labor de cercanía, de orientación, es decir, nosotros no nos dedicamos al cuidado del mayor como objeto directo del servicio de empleo, pero sí de manera colateral cuidamos, acompañamos muchas familias que reclaman de Cáritas ese apoyo. Muchas veces eso no se traduce en una oferta, que busco la candidata, que se incorpora, pero sí he desempeñado una labor que no lleva poco tiempo, porque es verdad que es muy desesperanzadora para las familias, ¿no? Verte de decir, ¿cómo resuelvo esto, ¿no? Pero dedicamos mucho tiempo a una labor que también entendemos que es propia de Cáritas, que no sería de EULE, ¿vale? Bueno, os pongo ahí otra cita. Estas capacidades de los empresarios, que son un don de Dios, tendrían que orientarse claramente al desarrollo de las demás personas y a la superación de la miseria, especialmente a través de la creación de fuentes de trabajo diversificadas. Por ello, para Cáritas debe ser una cuestión central el empleo, ¿vale? En esas fuentes de trabajo diversificadas, una de las alternativas que os contaba antes son las empresas de inserción. Es una manera distinta de crear empleo. En este caso nosotros somos como empresarios, ¿vale? Todas las empresas dependen de Fundación Labora, que no deja de ser Cáritas Madrid. La clave de las empresas de inserción, bueno, ser capaces de, durante el tiempo que sea necesario, ¿vale? Por regulación de las empresas, podría ser hasta 36 meses, pues un contrato, digamos, temporal en ese sentido, porque es un trabajo transitorio, ¿no? El fin último es llegar a encontrar un trabajo en una empresa ordinaria, no normalizada. Normalizados somos todos, la empresa de inserción también es normalizada, pero tiene otras características en la dinámica de trabajo, ¿vale? Entonces es un tiempo de trabajo. Voy a darle voz a otro. ¿Ves chiquitín?
veía más allá que un puesto de trabajo con el cual ganarme la vida. Pero lo que se te ofrece ahí es más que eso. Aparte de un puesto de trabajo con lo que conlleva el sueldo y la posibilidad de sustentar tu familia, pues te dan la oportunidad de formarte, de potenciar tus cualidades y a saber cómo desempeñarte frente a una entrevista de trabajo. Bueno, una vez empiezas ahí a trabajar, pues lo primero es aprender el oficio. En este caso, esta empresa se dedica a la recogida de ropas por toda la Comunidad de Madrid y también hacen trabajo de almacén, porque tienes que almacenar toda la ropa. Bueno, ahí me saqué el carnet de carretillero. Y luego hay otro trabajo detrás que lo realiza un educador o una educadora. En este caso era una educadora, Leticia. Y ahí lo que se hace es, pues, con una serie de entrevistas, pues, conocer los puntos fuertes que tienes y potenciarlos y saber entonces hacia qué trabajo te tienes que enfocar. En mi caso esto fue de mucha utilidad porque yo un poco estaba optando a trabajar en muchas cosas y eso me ayudó a enfocarme, me ayudó a saber cómo redactar un currículo, me ayudó a saber cómo desempeñarme en una entrevista de trabajo. Bueno, pues en este proceso que estuve aproximadamente año y medio, pues fui a una entrevista de Mercadona, la pasé, me incorporé a Mercadona, a los 6 meses me hicieron fijo y muy contento en esa etapa que estuve en tiendas, de cajero, de frutero. Pues bueno, a los 2 años y medio, mediante la promoción interna en la empresa, en Mercadona, pues he promocionado a gerente de compras y mi vida pues ha dado un vuelco para bien. Bueno, yo os he contado mi experiencia y lo único que os quiero decir es que los que tengáis la oportunidad de participar en Textil Empleo o en cualquier empresa de inserción de Cáritas, que aproveche la oportunidad y que le saque todo el provecho que se le puede sacar. Muchas gracias. Que nos dice que su vida ha dado un vuelco, ¿no? Es decir, al final el asumir, el sentirte capaz, ¿no? Y resolver tus necesidades de una manera autónoma te hace dar un vuelco a la vida, ¿no? Bueno, ahora mismo tenemos 4 figuras jurídicas, Asiscar, unas nos suenan mucho más que otras, estos son los Asiscar, llevan muchísimos años en marcha. Empezó con una actividad de mensajería y reparto cuando había papeles y documentos oficiales que se llevaban así, ahora eso ya no se hace. Entonces hubo que reconvertir de alguna manera la actividad de la empresa y convive de alguna manera esa actividad de reparto con la actividad de Carifood, que se dedica a elaborar menús, ¿vale? Carifood también empezó de una manera, gestionaba la cafetería de una escuela de magisterio, de Escuni. La pandemia, que también dio un revolcón a cantidad de empresas, pues también se la dio a las empresas de inserción y fue un momento de reinventarse. En aquel momento se generó un proyecto que se llamaba Dadle vosotros de comer, que se elaboraban menús y se llevaban a las casas o a los centros arciprestales donde la gente podía cubrir necesidades por enfermedad o por carencia de recursos o lo que sea, no podía o adquirir los alimentos o cocinarlos, porque no en todas las casas se puede cocinar. A veces te doy un paquete de pasta y dice, ¿y ahora no? Bueno, Carifood se reinventó en ese momento y se está especializando mucho más en la parte de colectividades, ¿vale? Lo que es elaboración de menús, pues para una residencia de mayores, para un proyecto social, para Cedia, que os sonará también, o para una empresa, ¿vale? Entonces está en el sector de colectividades y complementa un poco la actividad con catering.
pues Carifood cocina y Asiscar reparte. ¿Vale? Hemos comprado vehículos adaptados, digamos, para el frío y reparte. Y además Asiscar ha puesto en marcha una nueva línea de negocio que es reformas, pequeñas reformas, intentando meter la cabeza en, que os decía antes también en formación, con el tema de eficiencia energética. ¿Vale? Entonces hacen pequeñas reformas en esa línea. Textil Empleo, ya os lo contaba este chico, ya lo habéis oído, y bueno, Textil Empleo tiene la parte de almacenaje, que es la Laborafit, y Moda Red, que termina el círculo, ¿vale?, de economía circular. Uno recoge la ropa usada y Moda Red la vende. Hay un tramo ahí que se nos va a Barcelona, pero nosotros aquí recogemos, almacenamos y vendemos en Moda Red, que tiene ahora mismo 5 tiendas, a punto de abrir la sexta, y un acuerdo con Alcampo para una cosa que se llama Corner, que es un lineal dentro de la zona textil que vende Moda Red, ¿vale? Y estamos, creo que en 5 Alcampos, y también el sexto, no sé si es la semana que viene, que se inaugura, ¿vale? ¿Cómo se llama la línea? Moda Red. No, la línea de campo. Corner. Corner. Bueno, ahora os pongo... Vale. Bueno. Moda Red, ¿a dónde va al final los contenedores rojos que tenemos en la parroquia, no? Los contenedores rojos recogen, todo eso lo guardamos en Pinto, en una nave industrial. Por aquí tengo, espérate. Bueno, esto no nos vamos a parar, era... No, ahora cuando llegues ahí, no. Mira, ¿ves? Los contenedores rojos, que os sonarán, si no, si hace falta se piden más. Textil Empleo, que son las furgonetas, que son las cuadrillas de los chicos que recogen los contenedores, ¿vale? Cuando están llenos. Ha habido un proyecto este año que era muy difícil cuadrar las rutas y demás, de poner unos sensores en los contenedores para ver el volumen de llenado, y eso nos ha ayudado un montón a la hora de organizar las rutas y no hacer viajes en balde o tener contenedores desbordados, que eso era, ¿no?, lo peor a veces para el párroco. Bueno, el almacenaje, veis ahí las bolsas, y luego la siguiente etapa es la venta, ¿vale? Las tiendas que tenemos. Bueno, estos son simplemente fotos. Bueno, no nos paramos en cada una de las empresas, que daría para mucho. Os decía la dimensión, ¿vale? Es decir, así somos. No sé si somos hermana mayor o mediana o pequeña. Lo que sí que es muy importante es hacer muy bien cada una de las etapas que te tocan, ¿no? Es decir, y yo insisto, veis ahí 5.000 personas atendidas en una etapa de orientación. Si hemos hecho eso bien, hemos sido muy, muy, muy útiles, aunque no tengamos 5.000 puestos de inserción, que no serían necesarios, ¿no? Es decir, hacer muy bien cada una de las etapas y no pensar, ¿no?, en engancharte a la siguiente es fundamental. Esa es nuestra foto de trabajo, digamos, ¿vale? Más o menos 5.000, estos son los datos del 22, 5.000 personas atendidas en las redes OIES, 120 jóvenes que han pasado por el campus, cada uno con su recorrido, ¿vale? Más o menos 750 alumnos en el centro de formación, en esa formación más técnica, ¿vale? El que tiene que ser cuidador, que sea un buen cuidador, el que es mozo de almacén, buen mozo de almacén, el que va a ser programador, buen programador. Más o menos, por no enrollaros con los cursos, unas 6.000 horas lectivas, ¿vale? En agencia de colocación y en esa parte de relación con empresas, más o menos 1.500 desempleados, con 300 empresas en contacto. Y las empresas de inserción tienen 60 puestos de inserción y 20 de estructura. De estructura es el cocinero que asegura que el menú que va a ir a Cedia se pueda comer, y no nos equivoquemos entre el azúcar y la sal, ¿vale? Es decir, hace falta puestos de estructura, o Manuel, que es el gerente y distribuye las rutas. Bueno, eso hay que asegurar que se hace, ¿no? Es una empresa, con lo cual el cliente, sea el que sea, hay que cuidarlo, si no, no salen los números, ¿vale? Que es lo que nos da soporte para conseguir la inserción. Si perdemos esa parte de dinámica de empresa, no conseguimos el final. Son 60 puestos que nos da una rotación, siempre hay gente, ¿no? Es decir, el que termina el contrato, el que encuentra trabajo, el nuevo que se incorpora y demás. Y sin duda,
el número que os pongo arriba, más o menos 300 voluntarios en todo lo que es el servicio. Esto no podría ser en un modelo Tomillo. Bueno, nos llevamos muy bien con Tomillo, lo pongo de ejemplo porque nos suena seguramente mucho a Tomillo. Esto no podría ser en un modelo de organización de una ONG, de un servicio de empleo, de cualquier entidad. Esa parte diocesana, esa parte que es propia, digamos, ¿no? Digamos de Cáritas, pero también de la Iglesia, es fundamental, ¿vale? Creo que me dejé aquí una pestañita atrás, que no quiero dejar de... Aquí, no lo veis porque está en azul y veo que no se ve muy bien sobre el fondo rojo, es un enlace a Iglesia por el trabajo decente, ¿vale? Antes hablaba Josito de la transversalidad y de que no somos compartimentos estancos. Una parte muy importante del trabajo que hacemos, y en esa parte de incidencia sobre todo, es el trabajo con otros que también están en la Iglesia. Entonces, bueno, pues de alguna manera el objetivo que tenemos, la misión, la responsabilidad es la misma e intentamos trabajar de la mano, nos vemos, bueno, para diseñar cómo vamos a hacer ese trabajo con ese movimiento que no sé si os suena, de Iglesia por el trabajo decente, ¿vale? Te lo había pasado en esta diapositiva. Pues esto sería... Me dejo los retos. Un minuto, es la última. Antes nos hablaba también, parece que lo hemos preparado juntos, cosa que no ha sido así, de los desafíos, ¿no? De decir, probablemente estos son nuestros desafíos como servicio de empleo. Si tuviese que ponerlo como en tamaños, ahí los he puesto todos iguales, probablemente inmigrantes y solicitantes de protección internacional, ahora mismo probablemente sea nuestro mayor desafío. Hay una dificultad tremenda, tremenda, en ser capaces de diseñar futuro con una situación administrativa como la que tenemos, ¿vale? Donde cuando empiezas a andar te echan para atrás, cuando no has podido, y es dificilísimo, ¿no? hacer proyecto personal con las personas que atendemos y las familias, cuando permanentemente se entrecorta, ¿no? el camino diseñado. Es un reto grande porque del empleo dependemos mucho, seguramente en otras muchas cosas también, pero en el empleo dependemos mucho de la posibilidad de tener regulada una situación, ¿vale? Quizás si lo tuviese que poner en grande, así en dimensión, sería el más grande. Sin duda los jóvenes, ¿vale? Y por eso un poco la apuesta por ese proyecto que os decía, del campus de Cáritas Madrid. Quizás un reto que nos preocupa eran las gafas que os decía, qué gafas nos ponemos cuando vemos a Leonardo, ¿vale? Acceso a ocupaciones de calidad y estabilidad, formación e innovación, todo el tema del talento. ¿A quién vemos cuando nos sentamos, ¿no? Para dar una ayuda? ¿Dónde lo veo? Es fundamental. Seguimos con la apuesta por el empleo protegido en economía social. Bueno, y dos perfiles que son que atendemos mucho, que son mujeres con cargas familiares no compartidas y esos que ya vamos acumulando experiencia vital, ¿no? Que, bueno, pues a veces volver a incorporarse al mercado laboral es bien complejo. Hasta aquí. La caridad más profunda tiene que buscar la dignidad de las personas en pobreza mediante el trabajo. Por tanto, para Cáritas tiene que ser una cuestión central el empleo. Y son las 12:05.